Bueno, Bueno, dele antes de entonces, que se nos sí, corte la... sí, voy con esto. Entonces, voy a iniciar. Bueno, Dale. muy cordial saludo. Mi nombre es Andrés Torres Cañas, coordinador del Observatorio Astronómico del ITM, y me encuentro hoy con Ángela Posada, divulgadora de las ciencias, periodista científica, exploradora del mundo, con una gran experiencia, más de 35 años de una labor de divulgación de las ciencias y de razonamiento del conocimiento científico a través de los medios, que ha sido muy importante para las personas que la han leído, para nosotros, por ejemplo, en particular para mí, que la he leído bastante. Ángela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Andrés, gracias. Muchas gracias. Qué lindo recibimiento, qué linda invitación. Y me encanta hablar con gente interesada en todos estos temas y en la ciencia. Así que Bueno, pues, chévere. estos espacios son espacios creados por el Museo de Ciencias Naturales de La Salle, el Observatorio Ujú. Astronómico del ITM, Instituto Tecnológico Metropolitano, que estamos abriendo precisamente en estos momentos en los cuales pues, el mundo está en un confinamiento general por cuenta del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que le subyace, el COVID-19, como ha sido nombrado. Y en estos términos, Ángela, yo no quería perder la oportunidad de conocer de la mano y la visión de una periodista científica eh, lo que nos pueda contar. ¿Qué nos puedes contar sobre el COVID-19? Sobre el virus, pues ya se ha martillado mucho en la prensa, pero pues en realidad el virus era cuestión de tiempo, ¿no? La humanidad ha sido asolada por virus desde hace siglos. Y antes de eso, nuestros antecesores, los animales también. Yo escribí un libro, una novela de aventuras y ciencia para jóvenes que se llama Un enemigo invisible. Y un enemigo invisible, para hacer esa novela, tuve que hablar con muchos investigadores del centro del CDC en Atlanta, el Centro de Control de las Enfermedades Infecciosas en Atlanta y en Washington. Eso ya fue hace 7 años que la publiqué. Y la novela un poquito es un reflejo, un espejo de lo que está pasando acá en este momento. Y para hacer esa novela aprendí mucho, porque estuve metida dentro de los laboratorios de bioseguridad. Obviamente no el 4, porque eso no deja entrar a nadie, pero en ese momento pues no había tanto interés de parte de la prensa. Entonces a ellos les pareció genial que yo estuviera escribiendo una novela y me dejaron vestirme con los trajes esos de espaciales, solamente afuera, ¿cierto? Para saber qué se siente. Entonces en la novela, la tía Abigail, que es una periodista científica como yo, lleva a sus 4 sobrinos eh, a estudiar los virus y bueno, la novela es una carrera para ver qué le pasó a uno de mis personajes que fue infectado por un virus raro. Entonces es la forma, para mí fue muy interesante este virus porque es ver cómo lo que tuve que aprender esa novela y cómo contárselo a un público joven y a un público que por lo general no sabe del tema. Entonces fue un ejercicio en periodismo científico un poco, ¿cierto? Como adelantándome a lo que está pasando ahora en los medios. Entonces, el virus, como me decían los expertos hace 7, 8 años, era cuestión de tiempo. Aprendí cómo los cazadores de virus buscan en, la, en las regiones salvajes del planeta, buscan virus, porque estamos llenos de virus por todos lados. Hay más virus que casi que microbios, que mejor dicho creo que son miles de miles y apenas hemos logrado conocer una pequeñísima parte, la punta del témpano de hielo, es lo que sabemos. Y de esos virus que conocemos, solo unos cuantos, yo no sé cuántos son, 200, 300, algo así creo, eh, infectan al ser humano, pero es que hay miles de virus que son muy benéficos. Entonces yo pienso que aunque este virus nos puso una prueba difícil, debemos dar las gracias de que este virus no es como el ébola, porque el ébola es un virus que mata al 90% de las personas que infecta. Que por cierto, que por cierto Ya, arrancó, hay un brote de ébola en este momento en la República Democrática del Congo. es,
El virus, el ébola es como todos los virus, tira la piedra y esconde la mano. Y luego se desaparece y luego entonces vuelve y sale. Lo que pasa, afortunadamente el año pasado, en el 2019, se produjo, se aprobó una vacuna contra el ébola, que eso fue revolucionario. Ahora la usan más que todo para el personal de salud, de emergencias, ¿no? Pero si el COVID fuera como, si el SARS-CoV-2 fuera como el ébola, pues tendríamos todos esos infectados, básicamente de esos 6 millones, habría 5 millones muertos. Entonces, entonces en ese sentido, pero naturalmente que el COVID, el SARS-2, COVID-SARS-2 nos está poniendo unos retos impresionantes y todo esto de la economía y todo esto, eso era algo que yo sí no me imaginé, es decir, la novela así no lo pongo porque dice uno no se imagina esto del distanciamiento social de esa forma. Entonces ha sido muy interesante. De esta vamos a salir, los expertos están ya, hay al menos 100 vacunas que están siendo en este momento ensayadas. La semana pasada saqué en la revista Don Juan un artículo que ellos me pidieron sobre cómo se hace una vacuna y los diferentes tipos de métodos para hacer una vacuna que se están ensayando en el mundo, porque hay diferentes enfoques. Y eventualmente pues la tendremos, ¿no? Pero eso sí, eventualmente este coronavirus va a ser como, ¿qué te digo yo? Como que hace unos siglos la influenza, para la cual nos vacunamos todos los años, mataba a mucha gente. Ahora uno no piensa y dice, bueno, me voy a poner la vacunita de la gripa o la vacunita de la influenza. Eso va a ser lo mismo. De aquí en adelante toda la vida es, oiga, ya se puso la vacunita del coronavirus y ya dentro de un siglo eso va a ser parte de la memoria colectiva. Ay, ese virus que en el 2019 acabó con un montón de gente y se tiró la economía. Pero entonces después va a venir otro y luego otro y luego otro. Porque es que eso es Ahora, lo que pasa. eh, esto que dices, Ángela, me genera una pregunta y es parte de lo que he estado, pues, y de las indagaciones que uno va viendo y lo que va viendo en los medios. Hay un interés creciente de las personas por entender conceptos científicos derivados, por ejemplo, de la creación de una vacuna. Y hay un creciente interés. Yo lo puedo decir por asuntos personales. En mi familia, por ejemplo, mis padres me han preguntado, oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo se crea una vacuna? O ya hablan de laboratorios de virología, o ya hablan de pruebas PCR, por ejemplo. Pero también ha- se ha incrementado el otro lado, las personas que dicen, este virus fue creado en un laboratorio, nos quieren es hacer, poner una vacuna porque nos quieren controlar, eh, el cloro es un buen remedio, una buena solución para atender el virus. En esos términos, Ángela, ¿tú cómo ves esos contrastes, ese balance que hay y como esa competencia que hay entre las noticias científicas reales y los fake news? ¿Quién crees que va ganando, por ejemplo? Es muy bien puesta tu pregunta, Andrés. Pues yo creo que esto de los fake news es otro virus. El coronavirus es uno, pero los fake news ahora sí que se volvió viral. Lo que yo creo es que toda la gente que difumina estas noticias que no son de verdad tiene varios objetivos en mente. Puede haber varias razones. Una, tú puedes querer simplemente hacerle daño a alguien. Alguien que dijo o hizo algo, entonces me voy a tirar a esta persona, ¿no? Otra es simplemente porque, qué rico, entre más clics yo tenga en Google, más anuncios me pagan, entonces me voy a cuadrar la renta este mes, entonces voy a hacer algo bien escandaloso para volverme popular. La otra es simplemente que la gente no sabe, honestamente no sabe. Entonces replican algo o crean algo pensando, oiga, sí, esto de verdad, ¿no? Como que parece que los chinos sí se inventaron quién sabe qué cosa. Entonces, esas son muchas de las razones, algunas de las razones. Lo que único que yo sí sé es que los que hacemos periodismo científico y noticias normales, tendríamos que aprenderles a las personas que hacen noticias falsas
y es porque ellos sí saben de mercadeo. Eso es puro marketing 101, primera lección, primer semestre. Ellos saben cómo poner las fotos, saben el texto, lo calibran perfecto para que tú te cojas la cabeza a dos manos. ¡Ah, no! Eh, la forma, el momento en que ponen las noticias en Twitter, es decir, ellos son unos genios del mercadeo. Y muchas de las otras noticias son hartas en el sentido en que son secas, están escritas con titulares hartísimos, no tienen fotos. Entonces, nosotros los que producimos las noticias de verdad tendríamos que hacer más mercadeo y acercarnos a la gente de una forma más seductora, pero con la ciencia real. Entonces, yo creo que esa es la cosa. Es por eso, y porque todos en general tenemos como esta gana de lo novedoso, de lo fantasioso, ¿no? Además porque es que es buena materia de conversación en la mesa del comedor. Yo creo que es todo Claro, eso un poquito. eso es Es un poquito todo eso. muchas noticias rimbombantes. Ese nombre, esos títulos que son así fantasiosos o que elevan el espíritu que todos llevamos dentro de tener una conspiración y de vivir una conspiración, pues nos hacen llegar a esto. Y de otro lado, Ángela, entonces, cuando uno, digamos que lo han hecho, ahora, eh, aunque no creo que no nació por un asunto netamente científico, sino por un asunto político, las redes Mm. sociales se han puesto en la responsabilidad de detectar qué es una noticia real y qué es una noticia falsa. Ahora, en términos científicos, creería yo que no estamos tan avanzados como en términos políticos. ¿Tú qué recomendaciones nos puedes hacer para reconocer qué es una noticia falsa o mejor aún, cómo leer noticias para poder identificar a cuáles le doy una credibilidad real, cuáles sí tienen un contenido y un carácter científico y cuáles no lo tienen, en cuáles no lo identificaría? Sí, yo creo que ahí pones el dedo en la llaga y no es fácil. Pues es decir, no es fácil porque muchas veces uno no está equipado con ese conocimiento. Para mí es transparente en un 90%, pero yo también he caído en esas y incluso he llegado como a tratar de replicar algo, sobre todo al comienzo de la pandemia y después lo bajé rapidito de Twitter porque me di cuenta. Eh, yo creo que por lo general los expertos como que han identificado algunas de las formas en que uno pueda, que se te encienda el bombillito rojo ahí atrás. Una de ellas es si te parece que esta noticia te hace sentir como que demasiado curioso, demasiado aterrado, demasiado si te elicita una atención, una reacción así como que, por lo general es que es paja. O una reacción que dice, no, pero eso no, no, a ver, es demasiado imposible para que esto sea verdad, por lo general es imposible. Cosas como que a las 2 semanas de la cuarentena global, entonces la temperatura del mundo había bajado, no sé cuánto decía el Twitter, 1 grado, 5 grados. Eso no pasa, es decir, puede que localmente algo haya pasado muy fugazmente, pero para que la temperatura de todo un planeta baje se necesita mucho más tiempo y mucho más efecto. Eso es algo como más científico, pero la gente ahí mismo pues se lo cree. Eh, entonces, eso entre muchas otras, ¿no? Lo del virus fabricado en Wuhan, por ejemplo, eso es muy seductora la teoría porque pues, parece que hace parte de una novela. Pero si uno sabe un poquito de ciencia, es imposible que un virus, es decir, el virus tal como lo tiene las huellas genéticas de todos sus virus antecesores. Entonces es imposible que en un laboratorio hayan creado eso, recreado eso de esa forma. Claro que es posible crear virus sintéticos, claro que sí, eso lo hacen muchísimo. Pero entonces, es una de las formas es si te hace, si te crea una emoción muy fuerte, por lo general está diseñado para eso. La otra cosa es que muchas de estas noticias falsas te amenazan o te piden que hagas algo a ti como audiencia. Si usted no manda este Twitter a 10 personas, se va, no sé qué. O si usted no
vota por esta persona, o si usted no lee este libro, o si usted no abre o sí, cosas como que nos va a ir muy mal por esto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ojo a las fuentes. Claro, si yo soy del público general, que no estoy interesada en ciencia, pues para mí, que esto venga de la revista Nature o Science o del periódico Wall Street Journal o del Centro de Control para las Enfermedades Infecciosas, tal vez no me alcanzo a dar cuenta, pero si yo soy un lector en esta nueva etapa de coronavirus, tengo por fuerza, debería yo estar obligada a saber cuáles son las fuentes de reputación en el tema más importante de los próximos 20 años o lo que sea, que es, bueno, realmente el tema es el cambio climático, pero digamos que por lo menos el tema más importante de nuestro tiempo en este momento, tenemos que saber a quién creerle y a quién no. Y eso es responsabilidad del lector, yo creo. Y, Tener un poquito como de... y del otro lado, Ángela, bueno, ya por lo menos para el público, para los que leemos, digamos que es una responsabilidad muy importante saber qué estamos leyendo, pero por el otro lado están los medios de comunicación y uno ve, pero por lo menos me ha tocado ver cómo medios de comunicación de gran alcance, digamos, para las grandes Importante. cantidades de personas que son de mucho acceso, han publicado noticias que son falsas. ¿Cuál es el derrotero que debe seguir un medio de comunicación para tener o hacer notas de buen periodismo científico? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Qué no están haciendo los medios hoy para esto? ¿Qué deberían hacer mejor? Es que claro, para uno es muy fácil estar aquí parado y ponernos en los zapatos de estos reporteros. Hay un montón de casos, ¿cierto? Por un lado está el hecho de que la situación, como dicen los expertos, es fluida. Es decir, las cosas cambian así de rápido. Lo que ayer funcionaba, hoy no. La revista The Lancet, que es la revista de temas médicos indexados quizás más importante del mundo, The Lancet se retractó ayer de una noticia de lo de la cloroquina, o diciendo públicamente lo sentimos, no, alguna cosa, ¿no? Entonces, por un lado eso. Entonces, la ciencia, hay una descoyuntura entre la ciencia y el periodismo. Para la ciencia, las ideas están sujetas a cambios. Las retracciones no son señal de mala ciencia, son señal de que estamos estudiando una cosa. Las preguntas se van respondiendo poco a poco, incrementalmente. La ciencia por lo general no pretende descubrir la cura contra el cáncer mañana, van despacito. El editor de un periódico, entonces la noticia, para la ciencia, las cosas son en blanco y negro, perdón, en gris. El color de la ciencia es gris. Todo es como sombras de gris. El color en el periodismo es blanco o negro. ¿Descubrió la cura contra el cáncer o el coronavirus? ¿Sí o no? Eso es lo que necesito en el titular. Entonces, muchas veces pasa que hay una descoyuntura entre el periodista, el reportero que lo mandan a investigar la nota. Si es un periodista científico, esa persona va a llegar sabiendo más o menos de qué se trata, sabe dónde investigar y tiene un conocimiento X. Cuando una persona escribe el artículo y se lo pasa al editor, el editor pues es un generalista por lo general en los periódicos, ¿cierto? Excepto en las revistas indexadas o las revistas, como quien dice, muy interesante, o la revista Discover, pues saben de ciencia, pero el editor de un periódico por lo general pues, sabe todo, tiene que saber de política, de deportes, de todo. Entonces ese editor no sabe necesariamente tanto como sabe su empleado, el reportero o el freelancer. Y entonces lo que pasa es que empieza a cambiarle cosas. Empieza a decir, no, pero usted está diciendo aquí que realmente la cloroquina no se sabe, que sí, que no, pero diga sí o no. Cierto, no es tan en blanco y negro lo que te estoy diciendo, pero es una falta de esa coyuntura, de esa comunicación. Eso por un lado. Por otro lado, que este virus es un complique. Este virus, al principio se decía que solo afectaba a los pulmones, luego entonces que no, que los pulmones y los riñones y otra cosa, luego que a la gente mayor, luego que a los niños, luego está cambiando constantemente porque estamos lidiando con una entidad que no conocemos. Entonces todos los días estamos aprendiendo. Entonces los medios lo que tienen que hacer es
ir a fuentes de reputación, lo mismo que el lector que lee, solo que como bien decías tú y decíamos ahora, a todo el mundo se resbala un poquito a veces, es decir, los expertos también pueden decir, oiga, ya, esto no era así como yo creía. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, que como no hay casi periodistas de ciencia empleados en los medios, me estoy refiriendo específicamente a los medios masivos, a la televisión y a la radio, entonces el presentador o el reportero, como se llama eso, que va con el micrófono y le pregunta algo al director del hospital, pues yo no sé ahorita cómo es, cada vez nos estamos poniendo más sofisticados en algunos de nuestros medios, eso es verdad. Pero en otros esa persona pues hace las preguntas básicas y no sabe qué más preguntar o le come cuento a todos los políticos o a todos los expertos, ¿no? Entonces es como que es una descoyuntura por ahí también. Pero ahí yo lo que creo es que hace falta especialización. Necesitamos que los medios entiendan que en sus salas de redacción tiene que haber al menos un periodista científico. Ese periodista científico es una persona especializada. Es como no tener un reportero de deportes o de justicia. Es lo mismo. Entonces, espero que este virus le despierte ese interés y esa necesidad en los medios de comunicación, pues de todas partes, no solo colombianos, sino hispanos, latinoamericanos y en todas las demás partes del mundo, ¿no? Porque la diferencia se nota cuando uno lee cosas que salen escritas por los grandes periodistas científicos de nuestro país y por los que no. Es decir, es un desbalance así. Entonces, ahí es donde la gente se le está haciendo un desfavor al público. El público, pues, se merece que lo informen bien. Claro. Entonces, como te digo, son sombras de gris. Uno no le puede echar la culpa necesariamente, ¿no? Es como una situación complicada, pero lo único que resalto es que los medios deben entender que se necesita la especialización. Y ahora más que nunca necesitamos periodismo científico. Eso sí es tal cual. Claro. Digamos que otra de las aristas de estos temas y considerando que tú has trabajado bastante con este tipo de personas es el lado, por ejemplo, del gobierno, el lado de la formación en general, en educación, en ciencia. Y hay un asunto muy puntual del cual me gustaría que conversáramos y es las instituciones científicas en general son las que soportan la creación de nueva ciencia en los países. Y hay países que están mucho más desarrollados en esto que otros. En Estados Unidos, por ejemplo, es uno de esos países que está muchísimo más desarrollado. ¿Cómo podríamos nosotros en Colombia aprender de ese ejemplo de los Estados Unidos o en Europa, muchos países, para mejorar nuestras instituciones científicas, para hacerlas más rigurosas y para comunicar mejor lo que estas Claro. instituciones científicas hacen para las personas del país y para en general para las personas del mundo? Sí, ahí tocas varios puntos importantes, ¿no? Uno es indudablemente que las instituciones científicas mm, del Estado necesitan apoyo, punto, apoyo económico sobre todo, pero también apoyo de gente que sepa lo que está haciendo, que sus directores sean científicos que realmente entiendan cómo funciona el método científico y que se relacionen bien con sus pares en el resto de las profesiones de la ciencia, pero sobre todo que tengan una visión clara de que un país que no invierte en ciencia básica, no necesariamente ciencia aplicada, sino ciencia básica, el conocimiento fundamental de la naturaleza que todavía nos queda por entender. Ese es el país que va a tener después, gracias a esa ciencia básica, no solo a nivel de profesionales, sino incluso de colegios y de universidades, pero va a tener las herramientas para crear tecnologías, para crear que después lleven a ciencia aplicada. Si uno no empieza a entender la ciencia básica, entonces mañana se nos pasa la oportunidad de agarrar esa ciencia básica y convertirla en una vacuna, en un cohete, en una base de estudios oceanográficos en el fondo del mar, pero todo eso empieza
con ciencia básica. Entonces, parte de la ciencia básica es la biología molecular, es entender cómo demonios funciona un virus nuevo. Es entender cosas así, pero si no tenemos eso, pues no podemos avanzar mucho. Entonces, es el apoyo a eso, el apoyo a la plata y también definitivamente llevar esa educación a los niveles más bajos, o mejor dicho, más jóvenes de la sociedad. Yo creo que en los colegios, pues en muchos colegios se hace maravillas de ciencia, que haya un poco más de, tal vez de acceso, que los profesores sobre todo estén súper mega bien entrenados en enseñarle a los niños de primaria y de bachillerato eh, temas de ciencia y de ciencia básica y sobre todo que sean personas inspiradoras. Estoy exigiendo mucho porque no es fácil una persona con un sueldo pues de maestro que tenga todas esas maravillas necesariamente, ¿no? Pero entonces, desde el punto de vista del gobierno, también siempre, incluso se lo he dicho a algunas universidades, ¿por qué no creamos? Y algo así medio se están formando, pero pues yo no sé muy bien cómo lo están haciendo, pero por qué no se crea como en Estados Unidos y en otras partes, en Alemania, en España, por ejemplo, tienen un grupo, un cuerpo de científicos que se encargan de aconsejar, de ayudar a los tomadores de decisiones, a los legisladores del Congreso de sus países, a entender la ciencia detrás de las leyes que están trabajando. Entonces, alguien que esté votando si si pavimentan los alrededores de Bogotá, pavimentan los humedales que están alrededor de Bogotá o no los pavimentan, que esa persona sepa exactamente cómo funciona un humedal. Entonces, ahora, otra cosa es que a esos congresistas les interese, pero una de las cosas es llevar a algunas de esos políticos al lugar, llevarlos, hacerles remangar las mangas, que metan la mano en el barro, que sientan, que entiendan. Es lo mismo que hacen allá mucho con nosotros los periodistas. Ellos, a mí me han llevado a unas salidas de campo de un día, de mediodía, de 3 días, eh, y así sea una salida de una mañana a ver un laboratorio importante en una universidad con el experto sin ningún tipo de compromiso, Ángela. Yo solo quiero que tú entiendas cómo funciona este reactor. Eh, no tienes que escribir nada, solo quiero que mires. Yo creo que al político le interesaría de golpe estar toda una mañana o una tarde buscando al oso de anteojos con binóculos y verlo y de golpe si ves, eso funciona. Entonces, eso nos falta. Y vestirlo, y ¿No? ponerle el sombrero de explorador y bueno, pero eso como tú lo dices A es, algunos sí, a algunos les interesará, que pena la interrupción, a algunos les interesará, a otros les parecerá hartísimo, pero uno que otro picará el anzuelo o su secretario o alguien de su personal, es darle la oportunidad, ¿cierto? Es que vuelvo y digo, la palabra clave se llama mercadeo. Eso es puro mercadeo, no más. Es lo que tenemos que aprender a vender la ciencia para que el comprador nos compre. ¿Qué es lo que nos va a comprar? Apoyándonos con plata y con todo. Entonces, claro, claro, y creo que para nosotros, pues por lo menos, yo pongo el ejemplo del Observatorio Astronómico del ITM, sí. nosotros hemos tratado de hacer un ingente esfuerzo y hacemos un esfuerzo por divulgar la ciencia, por divulgar la astronomía, por divulgar los conocimientos que nosotros hemos ido construyendo, pero es claro que hay una necesidad de mercadeo y esperamos que haya un creciente interés. Yo, digamos que la política científica a nosotros nos parece muy importante, es fundamental para el futuro del país, pero yo no quiero dejar este espacio contigo para hacerte otro tipo de preguntas. Y ahorita estabas hablando sobre los próximos 20 años, lo que va a ser importante de estudiar. Yo propongo un primer tema y es hace unos días, pues hace casi ya una semana, Mm. SpaceX lanzó los dos primeros astronautas con recursos semi-privados al espacio y con un módulo construido por una empresa privada. Y después de muchos años en los Estados Unidos vuelven a hacer un lanzamiento de astronautas.
qué ves? ¿Cómo visionas el futuro de la exploración espacial? No, pues es que yo comencé a vivir este futuro hace como 10 años. A ver, en 1900, específicamente en el 2011, bueno, desde antes, pero como yo llevo cubriendo la NASA 25 años o 30, ya perdí la cuenta. En el 2011, cuando regresó el Atlantis, cuando se cerró el programa de los transbordadores, yo vi entrar el Atlantis desde su lugar de parqueo, desde su lugar de reacondicionamiento, el transbordador Atlantis, al hangar en el museo del Centro Espacial Kennedy, donde vive. Entonces, a los periodistas con credenciales que llevábamos mucho tiempo nos dejaron acompañar al transbordador caminando debajo de él, debajo de las alas y de ver este transporte, este aparato tan increíble que yo había visto pues muy de cerca muchas veces, pero esto fue muy emotivo porque íbamos detrás de los, no me acuerdo, X número de astronautas que habían todos volado ese shuttle. Entonces, fue para mí importantísimo porque yo hablé muy largo en esa caminata junto a los astronautas con Eileen Collins. Eileen Collins fue la primera mujer piloto de un transbordador espacial y la que cuando Estados Unidos regresó al espacio después del accidente del no creo que Challenger o el Colombia, Columbia, ¿no? de Colombia. Ella tuvo que agarrar este transbordador y darle la vuelta en el espacio así, despacito, para que la estación espacial pudiera filmar cómo estaba, si tenía rotos o cosas. Y fue importantísimo porque fue muy difícil. Esa es una manera difícil, delicadísima. Y empezamos a hablar con ella sobre las mujeres en el espacio y toda esa cosa. Y a raíz de eso, me dijo, pero Ángela, es que no son solo las mujeres, eso ahora, deje y verá cómo ya con el advenimiento del programa comercial, me lo dijo ella, en pocos años, yo diría en menos de una década justo, vamos a tener los primeros cohetes y cápsulas hechos por empresas. Y entonces, tal cual, perdón, tal cual, eso es lo que está pasando y lo que está sucediendo sin precedentes es la democratización del espacio. Eso ya se ha vuelto como un tema acuñado. La democratización del espacio incluye todo eso, no solo la parte del turismo, que de eso he hecho mil artículos, sino la parte del acceso al espacio por parte de naciones que no son necesariamente naciones espaciales y por parte de empresas privadas, incluso de colegios, que han logrado, y universidades y hasta museos de ciencia, que han logrado poner en órbita sus propios satélites diseñados por ellos. Porque ahora, pues, la cuestión de los CubeSats, que son como estos satélites del tamaño de una cajita de Kleenex, el cual Colombia tiene su Libertad 1 y los que vienen, esos satélites están realmente permitiendo el acceso a experimentos científicos que nadie jamás soñó. Entonces, todo eso es parte de ese movimiento, pero esa democratización del espacio tiene muchas aristas. No es solo que podamos llegar al espacio como turistas y como astronautas, sino yo diría más que todo, donde más he visto la huella y se va a ver más fuerte es en los satélites. Porque aquí hay mucha tela de donde cortar. Está no solamente el satélite, como decíamos antes, de la universidad que puede hacer algo, sino satélites cada vez más sofisticados que pueden tomar fotos de altísima resolución, constelaciones de satélites que cada país o cada institución, por decirte, Explora podría tener su satélite, que solo observe Medellín, por decirte. Pero tiene mucha injerencia, influencia en la diplomacia científica y en las relaciones internacionales y en la geopolítica. Porque entonces ahora una empresa privada colombiana o rusa o lo que sea puede lanzar su satélite al espacio y ese satélite no necesariamente va a obedecer las leyes que todavía no existen, es una cosa todavía en formación, la legislación espacial de órbita baja de la Tierra. Entonces sí, cuando se firmó el tratado del espacio exterior por allá en los 60 y picos,
Eso, 62, como 63 tal vez, algo así, el espacio ultraterrestre. ultraterrestre. No Sí. eran sino Estados Unidos, Rusia y creo que Inglaterra que firmaron eso. Entonces todo el espacio era de ellos, entonces todo lo que ellos hacían y las legislaciones era todo lo de ellos. Ahora, entonces, si la compañía Space Plus, que no existe, decide mandar su satélite de comunicaciones o de lo que quiera, de comunicaciones no tanto, pero no necesariamente tiene que esa empresa, ¿cómo se asegura un gobierno de que esa empresa eh, siga las leyes? Porque los satélites arriba se espían unos a otros, se estrellan unos a otros. Hay mucha cosa interesante, eso por un lado. Pero por otro lado, esta democratización del espacio no solo se circunscribe a la órbita baja de la Tierra, sino que ahora las universidades como MIT, a cargo del mexicano Paulo Lozano, es revolucionario inventor de la propulsión en miniatura de los satélites chiquiticos. Él inventó una cosa increíble, un combustible a base de sales, solo sal, cierta sal y agua. Está permitiendo que estos satélites universitarios vayan a poder llegar a asteroides y hacer un montón de cuestiones lejísimos de la Tierra. Entonces, estamos democratizando el espacio. Claro que lo que la gente ve más, lo que la gente le cala más, es ver seres humanos como los dos astronautas que salieron hace unos días en la cápsula Dragón. Que me da risa, y esto sí es una nota personal al margen, y es que la cápsula Dragon, se llama así, y yo hace 8 años, 7 años publiqué mis otros libros de la colección. Uno de ellos se llama El Dragón del Espacio, y eso fue antes de que existiera la cápsula Dragón. Entonces ha sido muy divertido ver esas coincidencias que pasan. Pero yo creo que es genial para un niño chiquito que esté, o para un joven universitario que esté en esta época mirando a SpaceX y al maravilloso Elon Musk, que es impresionante esa persona, este cerebro de este señor, cómo funciona. Ver que estamos viviendo en una época en que es cada vez más fácil y más barato llegar al espacio. Entonces, pues es como que era de ahí, ¿no? Eso se cae la mata, allá vamos. Entonces, ahora lo que va a pasar es que todo suena muy romántico, muy lindo, pero es como estamos parados enfrente a un nuevo océano, estamos en una playa nueva, que es este océano del espacio al cual solo tenían acceso estas grandes naves. Ahora todo el mundo puede. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a empezar a dejar basura, todas las cáscaras de plátano, todas las talegas de plástico, todo eso con lo cual ahora llenamos el mar porque estamos en el barco todo el día y botamos. Eso va a pasar en el espacio, ya está pasando. La basura espacial se va a incrementar miles de veces. Y esa basura espacial es muy peligrosa, porque la basura en la Tierra pues no te mata, pero la basura espacial te puede matar. Un objeto del tamaño de una aspirina orbitando la Tierra a esas velocidades, pues te abre un hueco y te mata. Entonces, el próximo tema, gran tema ambiental, que no le estamos poniendo bolas de la misma forma que no le pusimos bolas a la deforestación en el siglo XVIII, o a la tala, ¿no? Al problema de los océanos, o a la lluvia ácida, todo eso, hace 2 siglos. En unos 50, 70 años, yo creo, va a ser el próximo gran tema ambiental de la Tierra. Ya no solamente el calentamiento y los temas que tienen que ver con la Tierra, sino también la basura que estamos dejando en el espacio. Y esto, Ángela, pues aunque no, yo el año pasado decía en el Congreso Colombiano de Astronomía que me preocupaba mucho proyectos como las constelaciones de satélites de SpaceX, porque poco a poco se van a volver más importantes. Seguramente en algún momento a alguna empresa, porque lo puede hacer, podrá tener una constelación de satélites haciendo alguna forma y podrá poner una promoción que podamos ver todos nosotros, una constelación de estrellas, de una constelación artificial, por decirlo
por decirlo de esta manera. Y esto es un tema preocupante que no tiene legislación, como tú bien lo dices. Ahora, otros campos en los que nosotros debamos poner cuidado en los próximos 20 o 30 años. Esto te pregunto también porque si esto lo ven niños, por ejemplo, pues saber esos niños o decirles a esos niños, miren, en su futuro va a ser este y ustedes pueden desde hoy empezarse a proyectar hacia ese tipo de campos. ¿Cuáles piensas tú, Ángela, desde tu conocimiento y desde tu experiencia, que son esos campos claves que en los próximos 20 años la ciencia debe ponerle mucho cuidado o van a crecer mucho más? Ahí es donde uno le tiene que poner bolas a los autores de ciencia ficción, a los buenos, porque ellos saben cómo es la cosa. Ellos tienen mucha intuición. Definitivamente la inteligencia artificial, que seguirá pues cada vez más dueña o ayudante de nosotros. También toda esta interfase entre nuestro cuerpo físico y el hardware y el software de una inteligencia artificial. Así yo misma tengo un chip implantado aquí hace tiempos como parte de un experimento para una filmación que hicimos en Discovery Channel. Eso fue como el año 2003, cuando apenas no se sabía lo que era el chip este que identifica todas las mascotas y los perros y los carros y los caballos. Era la primera vez que se le implantaban a un periodista. Entonces me lo implantaron a mí para poderlo filmar. Y es interesante cómo esto, esta cuestión del chip es como el inicio de que eventualmente nosotros vamos a tener implantes en todos lados para mejorar nuestro cuerpo, para poder salir en una misión espacial de 100 años, o 200 o 500 años, en que tú sales y las generaciones van cambiando a bordo de esa nave espacial. La misma nave espacial se va a tener que arreglar por sí sola, crear sus propios materiales de reemplazo, porque pues no hay manera de que aguante una cosa así. Entonces, eso es parte de entender esa relación entre máquina y cerebro, máquina y cuerpo. Nuestro mismo cerebro eventualmente podrá ser implantado dentro de otro hardware que no seamos el nuestro y mandarlo al otro lado del cosmos. Eh, Cosas a nivel molecular, cosas que dentro de una célula nuestra puede haber un pequeño robot que la arregle. Entonces, cada vez que venga un coronavirus a romper la pared de nuestra célula, el robot pues mata el coronavirus, entonces nunca nos entra un virus. Y de estas cosas ya se ha hablado. Entonces esos campos son campos en el transporte, bueno, campos en la parte molecular, cambios o un campo de avances en inteligencia artificial, aquí resumiendo, y también en transportar información de un lado al otro. Ya para entonces la computación cuántica va a ser cosa que es como va a ser como sí, como un abaco, pues como una tableta ahí, ya para entonces va a ser algo muy fácil. Pero que le pongan bolas a esos campos, también a la genética. El otro campo que va a presentar avances enormes porque todavía no lo entendemos es el funcionamiento de nuestro cerebro, que es más difícil entender el cerebro que ir a Marte. Entonces yo creo que eso definitivamente tienen que los jóvenes de ahora pensar en la importancia realmente, yo sí lo creo, de colonizar otros mundos, de tener un plan B, un planeta B, no necesariamente porque nos vamos a tirar la Tierra, sino porque es importante tener la casa de vacaciones en otra parte, simplemente porque uno puede sacar, hacer bioprospección y simplemente avanzar en la exploración de la humanidad, porque estamos hechos para explorar. Tenemos esos genes, ¿no? ¿Tú consideras, Ángela, que nosotros estamos en un periodo de adolescencia tecnológica? Todavía nos falta estrellarnos un poquito, crecer. Eh, Es que, es que todo avance implica estrellarnos. Es decir, el DARPA, el brazo de defensa, a ver, Defense Advanced Research Department, Arm, el DARPA, sí. es este brazo del gobierno de Estados Unidos que crea cosas como que están metidos en proyectos de avanzada. Bueno, ellos crearon el Internet
crearon la pintura esta que se le pone a los aviones que hace que no te detecte tanto el radar, crearon un juego de esas cosas y ahorita están creando otras cosas, unas que ni siquiera le dicen a uno. El moto, el lema del DARPA es, si usted no falla, usted no sirve. De hecho, los directores del DARPA te dan millones de dólares para un proyecto en el cual crean. Y si te tiras 100 millones de dólares y no lograste nada, te dicen fresco, vuelve a empezar. Si usted no se cae y se monta el caballo, su proyecto, pues, ¿no? Entonces, el moto de ellos es fracase y siga. Entonces nosotros estamos, es decir, el mundo está en este momento en una fase, es que yo creo que la tecnología es, por ahora no creo que podamos decir que ya la dominamos o que tiene un fin. Siempre habrá cosas nuevas. Yo creo que incluso si existen civilizaciones extraterrestres, yo te prometo que esas civilizaciones también están pensando cómo mejorar su propia tecnología. Entonces, siempre necesitaremos seguir aprendiendo. De la misma forma en que todavía no sabemos toda la ciencia básica que tenemos que aprender, cómo funciona el mundo a nivel más que subatómico y a Y, nivel macro también, ¿no? y los océanos, por ejemplo, tampoco conocemos de la exploración de los océanos. No. Y bueno, finalmente, pues tampoco es, mi pretensión no es quitarte tampoco mucho tiempo, entonces, Tranquilo. eh, yo quiero, Ángela, que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre los libros que has publicado, sobre tu trasegar en el espacio, pues, perdón, en el aire, en el mundo, en lugares muy inhóspitos, pero muy, muy bonitos. Sí. ¿Quién es Ángela Posada? Bueno, pues mira, a ver, a través del periodismo científico, lo que yo he querido, a mí me encanta aprender, entender, tengo una mente muy inquisitiva, muy demasiado preguntona, la gente se desespera a veces por la preguntadera, por lo menos mi familia me dice, pero mi hijita ya, o sea, no importa que no sepa por qué, pero yo sí quiero saber por qué. Eso suena un poquito cliché, pero siempre fue así. Desde chiquita, combinado, eso me gusta combinarlo con viajes, con salir, con estar. Yo necesito estar en las trincheras. A mí no me diga cómo funciona el submarino. Lléveme, métame, muéstrame, déjeme meter la mano y tocar el botón y entender qué hay detrás del botón. Entonces, con ese fin, por eso terminé especializándome en periodismo científico, periodismo de exploración. La exploración es lo que yo creo que es el motor que mueve tanta cosa, tantas ganas de saber y tanto avance, y al revés, de la humanidad. Eh, tantas, tantos inventos buenos y malos, pero la exploración, entonces yo la hago siguiendo en la medida de lo posible a los expertos al campo. Eso lo he hecho muchas veces gracias a becas que me han dado, a las que yo aplico en Estados Unidos, donde hay un jurgo de estas becas, que eso es lo que necesitamos crear más en Colombia. Entonces, que la Universidad de X o el Laboratorio Marino en Woods Hole, Massachusetts, entonces invita a 8 periodistas escogidos a dedo a quedarse allá una semana para salir todos los días con el experto en submarinos o con el experto en esto o con el, etcétera. Entonces tú estás en el campo aprendiendo y eso lo he incorporado a mi trabajo y es lo que me gusta. Entonces, gracias a eso he logrado unas cosas increíbles porque yo siempre, pues yo no espero a que la oportunidad me caiga, yo la busco. Activamente yo busco la oportunidad y de esa forma yo muchas veces me invento la noticia que cubro. Yo no necesariamente, yo no reacciono a una noticia, digamos, que acaba de pasar. Yo espero a poder hacer una cosa más profunda y en muchas ocasiones me invento la noticia gracias a esas visitas a lugares, a laboratorios. Entonces, que me dio por ir a visitar el CERN en Suiza. Bueno, ¿de dónde me levanto la plata? ¿Qué hago? ¿Cómo llego? Entonces, es toda una logística muy creativa para tú saber. Lo mismo con la Antártida. Entonces, a ver, yo quiero ir a la Antártida. ¿Quién va a la Antártida? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se llega? Y empiezas tú a hacer un plan detallado y organizado y, y con mucha perseverancia. Yo duré 8 años pidiéndole al gobierno de Estados Unidos, al programa antártico de Estados Unidos, que me llevara
al Polo Sur. Ellos llevan un periodista al año, uno, y ahora pues creo que ni eso, pero bueno, porque a ellos les conviene, ellos tienen el mandato presidencial de lo mismo que la NASA, de hacer conocer sus actividades. Entonces yo, pues, uno tiene que explotar qué es lo que le sirve a uno. Yo dije, bueno, Estados Unidos, yo no puedo compararme con la gente de la revista Wired o el New York Times, porque ellos tienen otras plataformas a las cuales yo no tengo acceso y cubren estos temas para esas plataformas. ¿Cuál es mi fortaleza? Que soy bilingüe y que puedo a publicar estos temas para la comunidad hispana de Estados Unidos, que a ellos les interesa mucho. Entonces, gracias a eso, aunque pues yo termino publicando en todas clases de revistas, pero esa es la propuesta oficial que yo les hago siempre. Entonces, por eso es que la NASA, por ejemplo, desde el principio la NASA también me dio mucho acceso, entre otras cosas porque yo les demostré que eso es importantísimo. Eso sí, en Estados Unidos y en Europa lo valoran mucho. Tú primero te vendes y muestras qué haces, ¿no? Y si das resultados y sigues con, ese, con esas ganas y con esa pasión y con eso, entonces te empiezan a como que a dar más, a tener más en cuenta. Y a veces te llegan, te mandan ellos, mira, tenemos esto, no le hemos dicho a nadie, ¿te interesa solicitar? Y uno, wow. Entonces, por eso es que tenía un acceso increíble. Entonces, yo pues sí, me gusta seguir a los expertos, pero no solo al campo, sino a laboratorios. Para mí es tan interesante, nunca olvidaré el momento en que estaba yo en un laboratorio de investigaciones de corazón. Mm, y me mostraron unas células de corazón humano en uno de estos, en un petri dish, ¿no? En uno de estos, ¿cómo se llama eso en español? En un Platicos de vidrio. Sí, en un petro. platito de estos de vidrio, ¿no? Sí. Sí. La pusieron al microscopio y me dijeron, mira, son células de corazón. Ellas mismas, de marrano en este caso, ellas mismas empezaron a unir, como a mover, y cuando se juntaron todas, empezaron todas a latir al tiempo. Para mí eso es maravilloso. Es decir, a mí esas cosas me dejan, wow. Entonces, pero si no hubiera estado en el laboratorio, no lo hubiera visto con mis propios ojos o no hubiera sentido la reacción del experto reaccionando con mi reacción. Esas cosas son importantes para mí. Entonces sí, básicamente resumiendo, a mí me gusta escribir temas de ciencia básica, de exploración, me gusta seguir estar en la trinchera y yo misma he creado esas oportunidades y las he replicado con algo que me interesa mucho. Es decir, uno lo busca, y tú por ejemplo ahorita, a mí, yo estoy muy interesada en la diplomacia científica, la diplomacia de la ciencia, las relaciones entre estados y entre pares científicos a través de los países. Pero entonces ahí hay de todo. Y entonces he descubierto que allí hay una necesidad de comunicación. Entonces yo misma inventé que a Ángela le gustaba eso. Yo misma sentada en mi escritorio en Miami. Y me acerqué a Cancillería. No conocía a nadie. Y empecé a buscar en Cancillería en Bogotá quién, y finalmente encontré una persona y le dije, mira, tú te encargas, las embajadas de los países, por ejemplo, la Embajada de Colombia en todas partes del mundo, tienen un presupuesto chiquito, pero un presupuesto para invitar con viajes y con todo pagado y darles un pequeño honorario a personas a que hablen en esas embajadas, no solo ante los colombianos que viven en esos países, sino ante los extranjeros de esos países. De eso se trata. Cancillería tiene que mercadear a Colombia. Eso es más o menos, entre otras cosas, o pro Colombia, pero entonces siempre llevan chefs, artistas, músicos, escritores, pero nunca, casi nunca veo uno temas de ciencia o de científicos. Entonces yo con Cancillería hemos estado empezando a hacer un trabajo chiquito, pero ¿qué pasa? Que yo quería ir a X, Y, Z y W países y no tenía cómo hasta que dije Cancillería. Entonces empecé a viajar a esos lugares, a conocer, a qué rico, de trabajo financiado y hacer unas relaciones lindísimas entre personas de esos países, no solo hablando de la comunicación de la ciencia, de mis libros de Antártica, sino de otras cosas. Entonces, eso empieza a ser mella, ¿ves? Entonces, ahorita, hoy me llamaron de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Oye, nos interesa hablar contigo porque vimos que hiciste algo con la Embajada de Colombia en Inglaterra. Entonces, eso para mí es muy importante. Yo trato de conectar científicos. Creo que las conexiones, la diplomacia de la ciencia puede, en ciertas formas,
ser más efectiva que un cañón o que una guerra. Entonces, pues, por ahí. Y has publicado 10 o más libros. Y esto ha sido también un trabajo que has hecho aparte de tus actividades como periodista científico. Cuéntanos un poco sobre esos libros, Ángela. ¿Cuáles Sí, son? no los tengo acá, lástima. Eh, He publicado 8 novelas dentro de una colección para jóvenes, chicos entre los 8 y los 9, a partir de ahí para arriba, que se llama Juntos en la Aventura. Esa colección se llamaba Aventureros de la Ciencia. El primer libro apareció en el 2005, algo así, con Editorial Planeta Bogotá. Hizo novelas de acción y aventura, pero con temas netamente científicos, es decir, una novela de detectives, pero los personajes son la tía Abigail, una periodista sospechosamente parecida a mí, y sus 3 sobrinos y la mejor amiga de esos 3 sobrinos. Son niños de 13, 12 y 13 años, que es la audiencia objetivo mía, y son novelas de 240 y pico de páginas, cada una, pero allí lo que los niños aprenden, además de la trama es como el gancho para que sigan leyendo, pero aprenden un montón de ciencia. Y los libros, entonces, por eso es que ahora Planeta ha logrado, bajo el brazo de ellos de educativo, que se llama Planeta Lector, los ofrecen a los colegios. Entonces, muchos profesores de colegios, por decirte, me han escrito profesores de biología, decir, mira, su libro, Los detectives del ADN, que habla de un ratón y de un montón de cosas, pero enseña todo lo que es la genética y cómo se trabaja con genética y etcétera. Eh, lo estamos leyendo ahora con los estudiantes de, ¿qué te digo yo?, de tercero bachillerato, o de primero bachillerato, o de quinto primaria, lo que sea, esas edades, como complemento de las clases, pero es una novela para leer en la playa, en el parque. Sin embargo, aprendes sin darte cuenta. Entonces, esos son 8 libros, van a ser supuestamente 15, pero no he tenido tiempo de seguir. El próximo es sobre cambio climático, justamente, se va a llamar Arde la Tierra. Y el que acabo de entregar, o el que entregué hace unos años, el último, el más cercano, se llama justamente Un enemigo invisible y trata sobre un virus, como hablábamos antes. Fuera de eso, escribí otro libro que ya es como una bitácora de viajes sobre la Antártida, se llama Hielo, eh, Hielo, dos puntos, bitácora de una expedicionaria antártica. Y es un libro también editado por Planeta Colores, muy bonito, de tapa flexible, pero lleno de fotos y de trozos, ¿no? Es un libro como de pedacitos. También hay mucha ciencia, pero son retazos de exploración, historia, ciencia, literatura, arte, de todo un poquito sobre la Antártica para presentarle a la gente lo que es este continente, ¿no? Desde mi punto de vista, porque pues he estado 6 veces en la Antártida. Entonces ese libro que salió el año, a principios del año pasado, lo encapsula todo eso. Y ahí vendrán más. Ahí tengo una lista larga de libros. Espero, espero, Ángela, poder compartir eh, tu visión de estos libros y de los próximos. Yo Andrés, mil gracias. no quiero quitarte más tiempo porque sé que estás muy ocupada. Por eso te agradezco enorme, infinitamente este espacio que le has entregado a nuestra audiencia del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, del Observatorio Astronómico del ITM, eh, el día de hoy. Muchísimas gracias, Ángela, por el espacio y espero que en un futuro nos volvamos a ver cara a cara. Estos espacios los estamos haciendo de forma virtual por la contingencia actual en salud, pero esto va a pasar. Estamos en el Observatorio Astronómico del ITM seguros que pronto los desarrollos científicos y el conocimiento que vamos a ir consiguiendo al respecto de la enfermedad que nos está encerrando en este momento en nuestras casas va a ser superada y que pronto nos podremos volver a ver y a estar cerca los unos con los otros. Así que Ángela, espero poder invitarte de manera presencial a la institución, al ITM, y de todas maneras agradecerte por el espacio. Ay, Andrés.
Muchas gracias. Seguro que nos vamos a encontrar porque yo ya estaba en el ITM. Ustedes son todos unos encantos. Además, adoro a Medellín, entonces cualquier oportunidad buena para eso. Y me parece muy buena la visión, si la gente y la disposición de aprender es chévere, uno, esta comunicación de mente. Ante todo, uno espera que la audiencia o los lectores se interesen por la ciencia, por aprender, por divertirse. Es decir, la ciencia puede ser muy divertida, además de muy importante y sobre todo que como sociedad tenemos que apoyarla. Claro. Entonces es por ahí la cosa. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, feliz. Muchísimas gracias. Y para todos los que nos van a ver en este espacio, pues les recuerdo que estos son programas gratuitos del Instituto Tecnológico Metropolitano. No olviden suscribirse a nuestras redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como @museo_ITM. Seguir a Ángela Posada en todas sus expediciones y en todos sus viajes y seguir conectados con la ciencia, con la tecnología, con la innovación, con las artes, con las humanidades, con el conocimiento en general. Que construyamos conocimiento en colectivo es tal vez la ventaja y lo más bonito que pueden tener los seres humanos. Así que muchísimas gracias y un feliz resto de días en estos días de confinamiento. Quédense en casa, que es mucho mejor que estar en la calle. Hasta luego.